Descripción conceptual aplicada. La descripción conceptual es una herramienta muy poderosa que se encuentra organizada en 8 pasos que permite documentar técnicamente un ejercicio de automatización de un proceso continuo. Está organizada en los siguientes pasos: la descripción del proceso, la descripción de la planta, identificación de variables controladas, identificación de variables manipuladas, análisis de disturbios por cada pareja variable controlada, variable manipulada, el esquema de control asociado al análisis de disturbios de cada una de las parejas variable controlada, variable manipulada, definir el escenario de automatización para cada pareja variable controlada, variable manipulada y finalmente documentar el diseño utilizando un estándar de la ISA. 2, 3. La descripción aplicada se puede utilizar no solamente para la documentación técnica de la automatización de un proceso continuo, sino también para facilitar la lectura de cualquier diagrama de flujo de proceso de instrumentación y diagrama de lazo de instrumentos. Para desarrollar un ejemplo práctico con la herramienta de descripción conceptual, vamos a asumir que tenemos un ejemplo de un proceso de pasteurización en una planta intercambiadora de calor, donde nuestra variable controlada es la temperatura de salida del líquido pasteurizado, la variable manipulada es el caudal de vapor que está ingresando al intercambiador, y el análisis de las variables de disturbio para esta pareja temperatura de salida del líquido pasteurizado, caudal de vapor, nos indica que todas las variables de disturbio pertenecen a una clase que se denomina no críticas. En ese sentido, el procedimiento nos conduce a que tenemos que deducir lógicamente que el esquema de control que debemos recomendar para esta pareja es realimentado, feedback o lazo cerrado. El paso número 7 es recomendar el escenario de automatización entre las 4 alternativas disponibles: sistemas de control distribuido, computador industrial, controlador lógico programable o el escenario más elemental, más sencillo, que se denomina standalone, que es el que vamos a seleccionar para este ejemplo. En el paso número 8, la documentación. Antes de aplicar el estándar mínimo, deberíamos estar en capacidad de desarrollar un diagrama en bloques asociado a los diferentes instrumentos que vamos a encontrar en el esquema feedback y hacer un listado de los diferentes instrumentos. Vamos a asumir que vamos a hacer uso de un sensor de temperatura con termocupla para medir la temperatura del líquido a la salida. Vamos a comunicar esa medición de temperatura a un instrumento indicador de temperatura y a su vez ese transmisor indicador de temperatura le va a comunicar el valor de la variable controlada a un controlador industrial que está ejecutando una ley de control PID. Él a su vez va a enviar un esfuerzo de control a una válvula de control neumática, pero como es de accionamiento neumática, necesita un quinto instrumento que es un convertidor de una señal eléctrica, que es la que va a hablar el controlador industrial PID, y una señal neumática 3 a 15 PSI, que es lo que va a entender la válvula de control neumático. Vamos a suponer que vamos a desarrollar un diagrama en bloques, pero en lugar de utilizar un bloque para representar cada instrumento, vamos a representar una imagen de cada instrumento. Para medir la temperatura a la salida del líquido que estamos pasteurizando a 72 grados centígrados, esperando que sea esa el valor deseado, entonces vamos a utilizar este pozuelo que vamos a insertar en la tubería, y aquí en este cabezal pues vamos a encontrar los puntos de hornera para llevar la débil señal del sensor tipo termocupla hasta nuestro instrumento transmisor indicador de temperatura. Este enlace que está aquí nos representa pues una señal eléctrica generada por el sensor de temperatura tipo termocupla que llega hasta las horneras de nuestro transmisor indicador de temperatura. Él a su vez debe hacer un procesamiento y generar proporcionalmente a ese valor de temperatura que está midiendo una señal de 420 mA que llega por medio de un par de alambres calibre 24 representados aquí por esta línea roja hasta el instrumento controlador de temperatura standalone.
De acuerdo a nuestro conocimiento, pues sabemos que este transmisor debe energizarse remotamente y por lo tanto, pues en este lazo de corriente, transmisor controlador va a necesitar una batería para que él remotamente pueda operar. El controlador va a tomar la variable controlada realimentada, la va a comparar con un valor deseado y va a generar un esfuerzo de control que va a mapear en una señal de 420 mA que debe viajar hasta nuestro instrumento, elemento final de control. En ese caso, el elemento final de control es este cuerpo de esta válvula que necesita un actuador. El actuador en este caso es un actuador neumático que necesita aire de 3 a 15 PSI, por lo tanto se va a necesitar un instrumento intermediario entre la señal de 420 mA y la señal de 3 a 15, que es la que utiliza el actuador neumático. Eso lo va a desarrollar este instrumento convertidor IP, que a su vez pues necesita una entrada de aire de instrumentos para poder operar. Este es un diagrama pictórico que, a pesar, digamos, de ser bastante descriptivo, no es un diagrama técnico o industrial donde deberíamos de documentar nuestra solución de automatización.